Buenas tardes a todos los que nos acompañan este día. Sean muy bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Es Buenas un tardes, placer muchas compartir gracias. con ustedes este nuevo espacio de webinar con el tema Plebiscito 2023, opciones para Chile. Este es nuestro webinar número 48. Hoy, iniciando con el programa de 2 jornadas seguidas, en que la primera postura con el a favor respecto a la constitución propuesta. Estaremos ahora con Luis Silva, abogado político y militante del Partido Republicano, que ha participado como convencional constituyente en el proceso de elaboración de la nueva Carta Magna, que será votada el 17 de diciembre próximo. Para los que no me conocen, soy Verónica Cárdenas, coordinadora ejecutiva de FEC. Nuestro esfuerzo radica en conectar y potenciar a las familias empresarias que desean fortalecer su estrategia para trascender a través de las generaciones venideras y también poner en portada temas de contingencia como el que hoy, que son esenciales para el futuro de nuestro país. Para los presentes que tengan alguna pregunta en el transcurso del webinar, les pido que las hagan usando el chat de esta plataforma. Las iremos anotando y al final de la exposición tendremos un espacio de pregunta y respuesta para la cual contamos con nuestro presidente Andrés Vial, quien hará de moderador. Entonces, comenzamos. Adelante, Luis. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a familias empresarias por esta oportunidad. Lo primero que quería hacer es subrayar un aspecto bastante obvio, por lo demás, del proceso que culmina en el texto de la propuesta, pero que es importante mantener presente en la conciencia a la hora de forjar los argumentos para votar el 17 de diciembre y aquellos que ya tengan esto claro para poderlo difundir también entre aquellos que no lo tengan tan claro. El proceso con el que se fraguó este texto de la propuesta es un proceso político, un proceso político. ¿Qué significa eso? Que es un proceso sembrado de diferencias, de modos de ver los problemas y sus soluciones, muchas veces de manera inconciliable, incompatible. Por lo tanto, cualquier decisión al respecto que hay que tomar, porque se trata de ofrecer a Chile una propuesta basada en palabras, hay que elegir palabras a la hora de plasmar esas maneras de ver, produce división, produce diferencia, ¿no? Nacen de la diferencia y muchas veces plasman la diferencia. Y por lo tanto, no es un defecto de la propuesta el que haya quienes se sienten más interpretados por ella, menos interpretados por ella. Es perfectamente natural y esperable de un texto como este que hayan disposiciones que nos parecen buenas, disposiciones que nos parecen más o menos y disposiciones que nos parecen malas. No es un problema de competencia técnica, sino que es una consecuencia inherente a la naturaleza del proceso que es política, ¿no? Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo tiene que ver con la manera de leer el texto, ¿no? Cómo aproximarse al texto de la propuesta. Y aquí quiero hacerlo negativamente, subrayando dos defectos que yo veo muy presentes en el debate nacional. Uno de ellos, me atrevo a decir, es denominador común de todos los críticos del texto en derecha e izquierda. El segundo, yo lo he visto más agudizado en la derecha, en las críticas que desde la derecha han habido al texto, pero no descarto que también desde la izquierda hayan quienes responden a este modo de leer el texto al que me voy a referir. El primer modo de leer el texto que yo veo presente en el debate y que me parece incorrecto es el de comparar el texto de la propuesta con el texto que ellos habrían deseado. Por ejemplificarlo, hace pocos días tuve un conversatorio con una ex consejera constitucional de izquierda que decía, entre otras razones, que iba a votar en contra porque este era un texto contrario a la mujer. Pero cuando uno pesca el texto de la propuesta y lo compara con el texto de la Constitución vigente, no puede sino llegar a la conclusión de que este es un texto, comparado con el de la Constitución vigente, muy favorable a la mujer. ¿Por qué ella vota en contra, entonces, diciendo que es un texto contrario a la mujer? Porque no tiene las cosas que ella quería que tuviera.
Es decir, por ponerlo en términos muy sencillos, no tiene, por ejemplo, paridad de salida. Es decir, ella a la hora de decidir el voto o justificarlo, está comparando el texto de la propuesta con el texto que a ella le habría gustado. Y en la derecha pasa otro tanto, en varias materias que son recurrentes. ¿Y esto por qué es un error? Porque el día 17 de diciembre tenemos que votar entre dos opciones. Una de ellas, el texto de la Constitución vigente. La otra, el texto de la propuesta. No votamos el 17 de diciembre entre el texto de la propuesta y la Constitución de nuestros sueños. Si gana la opción en contra, lo que habrían deseado que estuviera en el texto de la propuesta o lo que habrían deseado que no estuviera en el texto de la propuesta, no se va a realizar. Con lo único que se van a quedar en las manos es con el texto de la Constitución vigente. Por lo tanto, y este es el lado positivo de lo que estoy diciendo, a la hora de aproximarse al texto de la propuesta, hay que ser muy rigurosos para compararlo con el texto de la Constitución vigente, que es la única opción que se debate en el plebiscito, ¿no? Un texto u otro texto, no lo que me habría gustado o lo que no me gusta que quedó en el texto de la propuesta. El segundo sesgo, que me gusta hablar así, sesgo, con el que yo veo que muchas personas, particularmente en la derecha, se aproximan al texto de la propuesta, es el que podríamos llamar el de la peor interpretación posible. Es decir, leen el texto y lo hacen a la luz de la peor interpretación que el texto admite, desde su punto de vista. Voy a caricaturizar esto, así que me perdonan la licencia, pero leen en la Constitución el reconocimiento de los pueblos originarios y sus derechos colectivos y concluyen que entonces el pueblo mapuche va a poder apropiarse de las tierras. Leen en el artículo 1, inciso 3, que el Estado de Chile es social y democrático de derecho y concluyen que Chile va a terminar igual que Venezuela. Leen el artículo que reconoce el deber del Estado de procurar la igualdad, la igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, entre el hombre y la mujer para participar en política y concluyen que vamos a tener paridad de salida. Es un poco caricaturesco el ejercicio que estoy haciendo, pero estoy seguro de que entienden a qué me refiero. Que cuando leen el texto de la propuesta, se imaginan lo peor que podría ocurrir al amparo de ese texto y deciden votar en contra. A mí me parece que esa no es una manera adecuada de aproximarse al texto, como me parece que no es adecuado quien, esto es una metáfora, me perdonan la licencia otra vez, es una analogía, como quien cuando uno lo invita a un paseo, te responde, pero es que puede que llueva, o puede que el auto falle, o puede que esté cerrado, o puede que tengamos un accidente. Y concluye, mira, mejor no te acompaño al paseo. Quizá todos tenemos a alguien cercano que responde más o menos a esta caracterización casi psicológica de decir, mira, siempre está imaginando lo peor que le puede ocurrir y entonces prefiere no hacerlo. Yo veo ese sesgo en muchas personas que leen el texto de la propuesta bajo la peor luz posible, bajo la peor interpretación posible, y concluyen que su voto tiene que ser en contra. A mí me parece que esa no es la manera de aproximarse al texto, como no me parece que sea la manera de enfrentar la vida. Por último, ¿por qué es mejor? ¿Por qué es mejor el texto de la propuesta que el texto de la Constitución vigente? Bien, obviamente aquí podría alargarme infinito. Vamos a dejar el espacio para las preguntas. Solo quiero detenerme en un punto que para mí es fundamental y dada la composición de esta audiencia, creo que vale la pena detenerse en él. Después podemos hablar de seguridad, inmigración, tratados internacionales, fuerzas armadas, agua, etcétera. Yo quería hablar del sistema político. ¿Por qué quiero hablar del sistema político? Porque honestamente creo que parte importante de las razones por las cuales nos encontramos donde nos encontramos se deben al empeoramiento de la calidad de la política
como consecuencia de la reforma electoral de 2015 y el Congreso elegido el 2017. En el texto de la propuesta se establecen varios mecanismos, todos enfocados a corregir lo que en nuestro Congreso ha llegado a ser una enfermedad crónica, que es la fragmentación, la atomización, la división del Congreso en múltiples. Cuando digo múltiples, estoy pensando en los 21, 22 partidos políticos. Algunos dicen que son más. Yo, la verdad es que esto fluctúa. Partidos políticos representados hoy día, varios de ellos, un porcentaje importante, con 1 o 2 representantes. No quiero alargarme en el análisis de esta enfermedad crónica y de cómo operan los mecanismos que se establecen en la Constitución para corregirlo, pero sí señalar que el umbral del 5%, sumado a la disminución de diputados a 138, sumado a el redistritaje que implica definir como máximo por distrito una elección de 6 diputados y no de 8 como es hoy día, la suma de estos factores va a traducirse en una presencia, en un número más bajo de partidos políticos en el Congreso, con un efecto que es que se facilita el acuerdo entre ellos, se facilita la conversación, porque son menos partidos que le hablan a más gente. Y se facilita también el diálogo, la colaboración entre el presidente de la República y el Congreso, que hoy día está tremendamente difícil, porque en el Congreso son tantas las partes interesadas que llegar a un acuerdo es prácticamente, bueno, no imposible, pero es extremadamente difícil, y cuando se alcanza, muchas veces la respuesta es tremendamente mediocre. Este es solo un aspecto para mí crucial de por qué el texto de la propuesta es mejor que el texto vigente. Insisto, si le interesa podemos detenernos en la medida en que pueda responder en medio ambiente, mujer, derechos del trabajador, seguridad, inmigración, tratados internacionales, participación ciudadana, los derechos sociales y su garantía, etcétera. Eso, Verónica, sería mi presentación, y ahora entiendo que Andrés toma el testimonio. Así es. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Muchas gracias, Luis. Yo sé que estás muy ocupado en el norte con tus actividades de promoción. Primero, aparte de agradecerte, en mi opinión es muy importante tener de alguna manera estos documentos en el poder de la gente. Uno es nuestra Constitución vigente con todos sus cambios. El otro es el que de alguna manera tuvo su intento y algunos sectores le dicen el mamarracho por todo lo que trató de poner. Y ahora tenemos el último, lo nuevo, que es la propuesta. Eh, yo me imagino que para la gente debe ser bastante inquietante el que escucha muchas cosas, muchas ciertas y muchas no ciertas. Pero yo lo que digo que lo más importante es que se la lea, que se lean la Constitución y que vayan a lo mejor a aquellos capítulos, artículos e incisos que les preocupan leer, ¿eh? El tema de las AFP y el tema de la migración, Fuerzas Armadas, temas de agua, bueno, tantos temas que vienen. Yo encuentro fundamental que la gente se informe, ¿ah? Que tenga la responsabilidad que van a ir con este voto el día 17 de diciembre y que estén informados de qué están votando. Tú bien decías que es la comparación de dos constituciones, la que está vigente y la propuesta. Eh, para partir con las preguntas que me han llegado y ojalá sigan llegando a través del chat, eh, lo primero es que el en contra sigue arriba de la favor, ¿no? Las encuestas así lo dicen. Eh, y pareciera ser que cuando preguntan a la gente que va por el en contra, todos tienen algún argumento. Tal vez tú también lo mencionabas, esto de querer salir a un paseo y que puede llover y otras cosas. ¿A qué asignas tú la responsabilidad que tenga esta claridad y que haya durado tanto el en contra y que ahora que hay un texto que podemos leer no haya repuntado con mayor fuerza el a favor?
Las razones son múltiples, obviamente, Andrés, yo no las manejo todas, ni mucho menos, pero te voy a compartir algunas ideas. La primera, yo creo que todavía las encuestas reflejan el hastío de la población encuestada frente o como consecuencia del proceso anterior. El proceso anterior fue un balde de agua fría en la ilusión de muchísimas personas. El solo contraste entre lo que fue el resultado del plebiscito de entrada y el resultado del plebiscito de salida te da, en una medida bastante pobre, pero significativa, la envergadura de esa desilusión, ¿no? Y eso se proyecta todavía, creo yo, en las encuestas. Es decir, mire, a mí no me hablen de nuevas constituciones, a mí no me hablen de procesos constitucionales, no quiero saber nada. Eso creo que está todavía reflejándose en las encuestas. Al mismo tiempo, las encuestas reflejan un alza sostenida, ya aquí obviamente que hay altos y bajos, depende también qué encuesta se quiera mirar, pero me parece a mí, o se puede apreciar una constante todavía débil, pero al alza en la opción a favor, que coincide con el término del proceso, cuando ya eran más o menos conocidas las disposiciones que iban a quedar en el texto definitivo, y es lo que me hace pensar también lo mismo que mi contacto con las personas en la calle. Ahora estamos acá en el norte, en la región de Coquimbo, pero venimos de la región del Biobío, de la región del Ñuble, y mi percepción es la misma. En la medida en que las personas van conociendo los contenidos de la propuesta, se van abriendo a votar en contra. Y después hay mucha desinformación, Andrés. Yo subrayo tus primeras palabras de la importancia de leer. Obviamente que si no se tienen conocimientos técnicos, la lectura del solo texto de la propuesta puede decirnos muy poco, y ahí obviamente hay que acudir a los referentes que tengamos para informarnos. Siempre hay columnistas, líderes de opinión, periodistas que nos dan confianza. Esta misma instancia son muy buenas para obtener en píldoras que se puedan digerir información sobre el texto. Hay mucha desinformación, las fake news abundan a puntos que realmente parecen ridículos, pero es así. Y mira, una cuestión que no me la invento, no sé qué tan extendida sea, pero todavía existe incluso la percepción de que el voto en contra es equivalente al rechazo del proceso anterior. Y no me lo estoy inventando, me he encontrado con personas que me dicen, no, yo estoy en contra porque no quiero darle nada al presidente. Eh, Creyendo que el en contra es como el rechazo del proceso anterior, ¿no? Un voto de castigo a esa ideología, ¿no?, de la izquierda más extrema, cuando es todo lo contrario, y hay que corregir eso, ¿no? Y decir, mire, realmente aquí la coalición de gobierno que estuvo por el apruebo en el proceso anterior está en contra ahora. Así que mejor, si sus razones son las que me dice, cambia el voto. En fin, eso es lo que se me ocurre decir a tu pregunta, Andrés. Estupendo. Bueno, de lo que tú mencionas, creo yo que los medios de comunicación están al debe. En el proceso anterior se hicieron varios programas, particularmente en la televisión, donde se explicó muy bien de qué se trataba. Y eso de alguna manera hizo cambiar la balanza con más información, porque habían personas de las dos opciones que explicaban, en mi opinión, bastante bien qué significaban esas opciones. Y había programas en el cual partían algunos muy cargados hacia una opción y terminaban el programa y se iban hacia el otro. ¿Por qué? Porque tenían más información. Yo creo que ahí estamos con un problema como país de no estar ya a estas alturas, aparte de este tipo de cosas que son más bien locales y muy puntuales, como lo hacemos en familias empresarias, pero que aparezca en la televisión abierta, programas, no sé si todos los días, pero de verdad informando, ¿ah? Para que no nos pase esto que tú mencionabas recién. Acá hay una pregunta que es corta y yo me imagino más o menos cómo va la mano para la respuesta. Dice, ¿qué responde respecto a los que señala que esta es una propuesta constitucional que es un texto maximalista, o sea, tamaño grande, digamos, en vez de haber hecho algo chico, haber aprovechado y haber achicado un poco estos textos constitucionales? Sí, el maximalismo puede significar por lo menos dos cosas. Uno, la extensión del texto, una cuestión cuantitativa,
y otra una cuestión más cualitativa, que tiene que ver con el grado de densidad con que se regularon constitucionalmente algunas materias. Y mi conclusión, especialmente después de haber escuchado esta objeción muchas veces desde la izquierda en el proceso, es que detrás de este reproche lo único que se esconde es una preferencia política. Es decir, cuando se acusa de maximalista a la propuesta, en el fondo lo que yo traduzco es que, mire, aquello que se dice en la Constitución a mí no me gusta, hubiese preferido que no esté. Y te lo digo porque en el mismo debate esto es simplemente un ejemplo, pero en el mismo debate al que me refería, que tuve con una consejera, ex consejera constitucional de izquierda, se quejaba ella de que la participación, la forma en que se garantizará la participación política de la mujer en condiciones de igualdad con el hombre quedara entregada a la ley. Se quejaba de eso. No le gustaba que la Constitución hubiese entregado al legislador la forma en que debía hacerse la bajada a esta definición constitucional. Y sin embargo, desde esa misma orilla, critican una serie de disposiciones. Entonces, ella hubiese preferido que la Constitución resuelva esto. Es decir, en esa materia que para ella era tremendamente importante, no tiene ni un problema con lo que en otras materias que no le parecen sea maximalista, ¿no? Por ella, ojalá se hubiese definido la paridad de salida desde la Constitución. El hecho de que, al contrario, en este caso se haya habilitado al legislador, le parece negativo. En cambio, en aquellas materias que se decidieron de una manera que no les gusta, obviamente preferían que se habilitara al legislador y que no se definiera constitucionalmente. Y ahí es donde introducen la objeción del maximalismo. Yo habría preferido una constitución más corta, Andrés. Si hubiese estado en mis manos hacerla, la habría buscado hacer más corta. Pero la naturaleza del proceso hizo muy difícil que así fuera. Y no hay que perder de vista que esto nosotros los consejeros lo heredamos de los expertos. Nosotros trabajamos sobre el anteproyecto y el anteproyecto de los expertos ya venía eh, más extenso y eh, sin ponerle un signo político, entre comillas, más maximalista, ¿no? Al eliminar las leyes de quórum, las leyes orgánicas constitucionales, inevitablemente el texto de la Constitución se hace cargo de cuestiones que, por ser de relativo mayor detalle, quedaban entregadas a las leyes orgánicas constitucionales. Si tú eliminas ese mecanismo para aliviar de texto a la Constitución, para aliviar de detalles a la Constitución, bueno, la consecuencia natural es que la Constitución va a tener más detalles. Y eso es lo que pasó. Ok, ahora viene una que yo me imagino que ya te la habrán hecho varias veces porque es una inquietud de mucha gente. Dice, conociendo a los comunistas, socialistas, demócratas cristianos, Partido del Frente Amplio y otros partidos de izquierda, todos que ya anunciaron que votarán en contra. ¿Por qué hay personas del Partido Republicano que manifiestan que votarán en contra? Yo creo que por lo que decía al principio, independiente de algunas razones particulares que creo yo que sería muy fatigoso entrar a discutir ahora, como si esta es una constitución, en sus palabras, onunista, eh, o si realmente la disposición, que a mí me parece una objeción ridícula, pero en fin, la objeción de que ahora la Constitución dice que solo el legislador, o sea, de que nuestros derechos fundamentales pueden limitarse por leyes alcanzadas por mayorías simples, que es una objeción que me he encontrado bastante. Ya, más allá de estos motivos particulares, ¿no?, que podríamos discutir si les interesa, yo veo estos dos sesgos de aproximación al texto que adelantaba en mi presentación. Uno, se deciden a votar en contra porque el texto de la propuesta tiene cosas que ellos habrían deseado que no estuvieran o le faltan cosas que ellos habrían deseado que estuvieran, perdiendo de vista que a la hora de votar el 17 de diciembre, la opción no es entre el texto de la propuesta y la constitución que ellos habrían deseado, sino entre el texto de la propuesta y el texto de la constitución vigente. Y a mí realmente me cuesta entender que si toman conciencia de eso, no se den cuenta de que en el conjunto las cosas favorables para una persona de derecha
que hay en esta Constitución son mucho mayores y mucho más importantes desde el punto de vista de la arquitectura constitucional que lo que ellos objetan. Lo segundo es este sesgo psicológico de ver el texto de la forma más negativa en que pueda verse, ¿no? Sí. Que es un sesgo psicológico, es decir, hay personas que tienden a ver el vaso medio vacío, hay personas que tienden a ver las cosas tejas abajo, ¿no? Y aquí estamos, creo yo, presenciando ese fenómeno, es decir, hay personas que se aproximan al texto y lo leen de la peor manera posible, desde sus propias definiciones políticas. Y con eso concluyen que hay que votar en contra. Dos maneras de aproximarse al texto que a mí me parecen erróneas, y por eso creo que de buena fe las personas de derecha que están votando en contra hoy día por esas razones se equivocan. Pero ya tendrán que ponerse al día, digamos, en la medida que haya más información y que no, como tú bien dices, que no es una constitución para ellos como personas, sino que es como país. Acá hay una cosa que obviamente llamó muchísimo la atención, que es el tema de las contribuciones. Sobre el artículo 29 letra C. Dice, ¿cómo se va a materializar? ¿A partir de cuándo? ¿Hay rangos de sueldo o valorización de la vivienda? ¿Cómo se va a implementar esto? Porque la gente dice, qué bueno lo de las contribuciones, una buena noticia, sobre todo para la gente, para su primera vivienda o vivienda principal. ¿Cómo ven ustedes esto, digamos? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Bueno, recordar que la eliminación de contribuciones responde a una premisa que tiende a omitirse en el análisis de esta disposición y que es común a todos los derechos fundamentales, que es que dice que ninguna ley, ninguna carga o tributo podrá afectar el ejercicio de un derecho fundamental en su esencia. Es un principio general que está en la Constitución vigente y que está en el texto de la propuesta. Resulta que en el artículo 16, que es el equivalente a nuestro artículo 19 actual, que consagra los derechos fundamentales, incorpora un nuevo derecho fundamental, el derecho fundamental a la vivienda adecuada. El derecho fundamental a la vivienda adecuada. Y resulta que tenemos un impuesto que se llama contribuciones, que si no se pagan, llevan a que tu propiedad, tu casa, sea rematada. Es decir, estamos frente a un tributo cuya sanción afecta el ejercicio afecta en su esencia el ejercicio de este derecho fundamental a la vivienda, porque te quitan la casa. Por lo tanto, parece coherente garantizar este derecho fundamental a la vivienda eliminando un impuesto que afecta en su esencia el ejercicio de ese derecho. A esto hay que añadir lo dispuesto en una disposición transitoria, cuyo número no me acuerdo, que dispone que el presidente tiene un plazo determinado, que no me acuerdo si son 12 meses, creo, 12 o 24 meses, para enviar un proyecto de ley sobre cómo va a compensarse la disminución en el ingreso del fondo municipal, producto de la menor recaudación de este tributo hasta su total eliminación, porque esa es otra disposición que está en la disposición transitoria, que es que cada año va a ir rebajándose en un 20% el monto que se paga en materias de contribuciones, hasta su total eliminación, sin distinguir entre avalúos, propietarios, etc. Aquí la única condición es que sea la vivienda familiar, ¿no? Que sea tu primera residencia, allí donde tienes tu hogar, diríamos. No se utiliza esa palabra, pero el concepto es ese, ¿no? Donde está tu hogar. Que la norma presenta desafíos, por supuesto que los presenta, que sea esta una buena razón para votar en contra, me parece que no lo es, ¿no? Son muchas las normas de la Constitución vigente, de las constituciones pasadas, del texto de la propuesta, que presentan desafíos al legislador, cuya interpretación en tribunales también va a ser desafiante, y sin embargo ese a mí no me parece un motivo para cuestionar la norma. Obviamente que habrá que poner toda la cabeza, todo el tiempo que sea necesario para que esto sea de la mejor manera posible, pero
pero a nosotros nos parecía, uno, que la garantía de este derecho social a la vivienda tenía que ser garantizado y que esta era una manera muy coherente de garantizarlo, era fundamental, ¿no? Y segundo, que estamos convencidos de que al Estado le sobran recursos de creatividad y económicos para paliar o compensar la pérdida en recaudación que esto significa. O sea, si solo se piensa en las pérdidas de Codelco eh, o en los programas mal evaluados o en las posibles mayores eficiencias en el gasto por parte del Estado, se llega, creo yo, fácilmente a la conclusión de que existen maneras alternativas de compensar esa merma de un par de cientos de millones de dólares que representa el Ok, impuesto. ok. Hay otra pregunta que también es muy interesante porque habla de la migración. Esta propuesta, de alguna manera, parece que no se hace cargo de la expulsión de los migrantes ilegales. Más bien define muy bien la ciudadanía y cómo se adquiere, cómo se pierde. Bueno, casi todas las constituciones de alguna manera lo mencionan. Eh, pero nosotros tenemos un problema grave hoy día de migración ilegal y hemos estado viendo en las noticias la cantidad de asesinatos, de secuestros y otras cosas que vienen de la mano de migrantes. La mayor parte no son compatriotas, digamos, que estén haciendo esto. Los nuestros harán otro tipo de crímenes, pero eh, ¿cómo se hace cargo de alguna manera esta constitución de esto o lo dejan simplemente en manos de la ley? Hay una disposición que está en el artículo 16, número 4, que explicita, y esto es una de las diferencias positivas que tiene el texto de la propuesta con el de la Constitución vigente, explicita un principio básico de nuestro derecho, de nuestro ordenamiento político, y que por lo demás ha estado presente siempre, y que todos los estados la tienen, que es la distinción entre nacionales y extranjeros. Distinción que se traduce, entre otras cosas, en que si usted es un extranjero que quiere entrar al país, tiene que cumplir con las reglas que Chile pone. Si usted es un extranjero que quiere permanecer en el país, tiene que cumplir con las reglas que Chile dispone. Y si no cumple con las reglas para entrar o no cumple con las reglas para quedarse, no puede entrar o tiene que irse. Bien, este principio, insisto, no es novedoso, ¿no? Está en el ADN del ordenamiento, pero hoy día estamos en una crisis porque, dicho así muy en sencillo, este principio dejó de respetarse. Lo que hace el 16 número 4 es explicitar este principio, diciendo que quien ingresa ilegalmente al territorio o permanece ilegalmente en él debe ser expulsado en el menor tiempo posible. Por supuesto que esta medida viene equilibrada por el reconocimiento de los derechos fundamentales. No hay que olvidar que muchas de las personas que están en esta situación viven un drama en su país de origen y no se vienen, vamos a decirlo así, no va a sonar, son dramas, son verdaderos dramas, porque no se trata de desconocer eso, pero sí de explicitar el principio básico. Y yo subrayo eso de en el menor tiempo posible, porque es verdad, esto no va a traducirse en una expulsión inmediata de todos los inmigrantes ilegales por el solo hecho de que se apruebe la Constitución. La realidad de nadie va a cambiar al día siguiente de ser aprobada esta Constitución. Pero también es cierto que todos vamos a tener, desde el momento en que se apruebe el texto, un punto de apoyo en él para poder hacer palanca al presidente de la República y decirle, la Constitución dice que en el menor tiempo posible, para apoyar la palanca y hacer fuerza para decirle a los tribunales, expulsión en el menor tiempo posible. Y lo mismo al legislador. Es decir, cambia en cierto modo la realidad política al establecer, al explicitar en el texto este deber del Estado. Obviamente que el papel del legislador en esta materia, como en muchas otras, es clave. Y esto no es una debilidad de esta propuesta, sino que es una condición esencial, diríamos, del derecho. El derecho es un tejido y la Constitución es un tipo de hebra que integra este tejido.
y que se complementa con las leyes, las ordenanzas, las resoluciones, las sentencias, de tribunales internacionales, los decretos, suma y sigue, ¿no? Por lo tanto, esperar que la Constitución pueda sustituir la función que naturalmente tiene que cumplir el legislador en sus órdenes de competencia, el tribunal la suya, el presidente de la República en la suya, el contralor en la suya, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, y suma y sigue, eh, es pedirle algo que no puede dar, es insensato, ¿no? Por lo tanto, para quienes, porque he escuchado, ¿no?, que hay una objeción también al texto de la propuesta porque dicen que tomaría un montón de años su implementación y se crean un montón de órganos y todo. Mira, yo desde ese punto de vista respondo, la Constitución del 80 se sigue implementando. Seguimos implementando la Constitución que se aprobó en 1980. Y si estuviéramos todavía bajo la Constitución de 1925, estaríamos implementando la Constitución de 1925, porque es el marco. Es el marco desde el cual y en el cual se dictan las leyes que nos rigen, y sobre ese marco, dentro de ese marco, van cambiándose y sucediéndose unas a otras, y en fin. Esa es mi respuesta, Andrés. Ok, primero quiero avisarle a los que han estado escribiendo en el chat las preguntas, que no las he leído porque en general se han venido respondiendo, pero ahí simplemente para mencionar estaba Orlando, Arnaldo Flores y también Alfredo Bapo. Así que les agradezco las preguntas y de alguna manera se han ido respondiendo. Nos quedan pocos minutos, así que yo estoy haciendo preguntas y a lo mejor las hacemos cortas las respuestas para tratar de abarcar la mayor cantidad. Dice, ¿cómo favorece la nueva constitución la certeza, la inversión y promueve el emprendimiento? Bien, en dos palabras. Primero, con el efecto inherente a la aprobación de una constitución. Te gusten las reglas mucho o poco, por lo menos van a ser reglas conocidas y estables. Y para el inversionista, sin ser yo un experto en ello, entiendo que esta es una condición clave, que no me cambien las reglas. Yo sabré acomodarme si es que son malas o mejorables, pero no me las cambien. Y después, con la conservación de las vigas maestras del orden público económico consagrado en la Constitución del 80. Es decir, esa articulación entre el derecho de propiedad, el derecho de agua, las concesiones mineras, la libertad económica, los principios de equidad tributaria, a lo cual hay que agregar en el texto de la propuesta innovaciones como el reconocimiento a la libertad de emprendimiento o el deber del Estado de procurar la libertad, la libre competencia. Eh, o la prohibición de que empresas estatales sean al mismo tiempo reguladores de la industria, hacen que el texto de la propuesta sea mucho más atractivo que el texto de la Constitución vigente para el desarrollo económico. Perfecto. Acá hay otro también que va al punto que dice, preguntar por el nuevo artículo 23, restricción y limitación de derechos por ley simple. Claro, ese es uno de los argumentos que entiendo que ha popularizado el diputado de la carrera. A mí realmente me cuesta entender que aquí se vea una amenaza. Y yo lo ejemplifico con, espero que se entienda el ejemplo, lo ejemplifico con alguien que dijera que porque le pusieron una comisaría en la cuadra, ahora sus bienes están más amenazados que nunca. Porque si los carabineros decidieran robarle la casa, no tendría a quién llamar. Suena ridículo el argumento, es perfectamente lógico, porque si en verdad ocurriera eso, sería eso lo que le pasaría, pero no razonamos así. Y el solo la ley puede limitar los derechos fundamentales es una garantía, es como que te pongan una comisaría en la cuadra, es una garantía, frente al riesgo de que sea el presidente de la República a través de decretos, de que sea el alcalde a través de ordenanzas, ¿no?, quienes limiten tus derechos fundamentales. Es decir, es un progreso, y este es un progreso que, ojo, no es de este texto de la propuesta. En el texto de la Constitución vigente, el principio es este: solo la ley puede limitar los derechos fundamentales. Lo que ocurre es que no lo dice explícitamente, sino que se infiere, por una parte, del artículo 19, número 26, y por otra, del artículo que dispone limitaciones a la hora de delegar la competencia legislativa por parte del Congreso en el presidente de la República. Pero no es una novedad en nuestra Constitución e, insisto, es una garantía, no una amenaza. Ok. Acá hay varias que ya se han ido contestando.
Pero acá dice, se trata de instaurar miedo, explicar por qué estos cambios son mejores, para que la gente no tenga miedo. Porque parece que el miedo es lo que hace llevar a lo que tú decías al comienzo, al tema como de rechazo, pensando un poco en lo anterior. Claro, que tiene que ver con este sesgo psicológico de ver todo bajo la peor luz posible, decir, oye, mira, yo no salgo de la casa porque me da miedo que me choquen, yo no salgo de mi casa porque me da miedo que me roben. Obviamente que a alguien que le pasa eso, creo yo que es digno de compasión, no es para reírse ni mucho menos, pero obviamente que tiene es un problema que hay que tratar de ayudarle a superar, porque al final la vida normal implica convivir con una cuota de riesgo, ¿no? Y con el texto de la Constitución pasa lo mismo, ¿no? Y obviamente que hay una apuesta, pero hay una apuesta en cualquiera de los dos casos, es decir, pensando pragmáticamente, el 17 de diciembre, las dos opciones implican riesgos, las dos. Y de hecho, desde mi punto de vista, la opción en contra es mucho más riesgosa que la opción a favor, porque en la opción a favor tenemos certeza de cuáles son las reglas que se van a aplicar, con la novedad que puede significar, cuál sea su significado, cuál sea su alcance, ¿no? En el tiempo. Pero respecto de la opción en contra, la incertidumbre, la inseguridad que nace de que gane esa opción, desde mi punto de vista, es infinitamente mayor. Ok, mira, el tiempo ya se nos va. Lo que voy a hacer es que me quedan unas pocas preguntas, solo las voy a leer para dejarlas grabadas y formuladas, y tal vez a ti te puede servir, digamos, en otro tipo de foros también para ponerlas sobre la mesa. Eh, Perpetuación de la propiedad sobre los derechos de agua, agregado en la actual Constitución la facultad de disponer, transmitir o transferir esos derechos. Hay una verdadera amenaza a la ley de aborto de tres causales, mediante dos normas. La ley protege la vida de quien está por nacer y, y un niño es todo ser humano menor de 18 años. Se circunscribe la limitación del derecho a huelga al procedimiento de negociación colectiva. Se eleva el quórum para la reforma de la Constitución respecto al texto reformado actualmente vigente. Se desdibuja el Estado social y democrático de derecho. Y los impuestos personales sobre lo que ahora se podría imputar gastos. O sea, vale decir, uno gasta algunas cosas y por lo tanto podría descontarla de los impuestos a pagar. Y por último, hay preestablecidos ciertos cambios a los que se podría aprobar y que se verán luego en el Congreso. Vale decir, que quedan cosas pendientes y que por lo tanto le dejaríamos al Congreso la posibilidad de mejorarlo, de cambiarlo. No sé si quieres ocupar 30 segundos en alguna de las cosas que he mencionado, algo que te llame más la atención que otras, o simplemente un cierre global de... No, 30 segundos. Lo de la huelga, esa pregunta está basada en una premisa falsa, porque finalmente lo que quedó es cierto que en algún momento el texto amarraba el ejercicio del derecho a huelga a la negociación colectiva. Finalmente, en el texto de la huelga quedó como un derecho independiente de la negociación colectiva, pero sí circunscrito a la defensa de los intereses laborales. Por lo tanto, hay que corregir ahí quien haya hecho esa pregunta, la premisa, porque el texto le da al derecho a huelga independencia respecto de la negociación colectiva. Y, ¿qué otra cosa iba a decir? Nada, no, ya se me olvidó lo otro que iba a agregar a propósito de estas preguntas. No hay En fin, problema. Te agradecemos mucho tu tiempo. Vamos a tener ahora una sección en unos minutos más con la posición en contra, con Genaro Arriagada, que él accedió amablemente a hacer este enroque, digamos, de horario que teníamos inicialmente, que tú ibas más tarde, y bueno, por todo este trabajo que estás haciendo allá en el norte. Pero te agradecemos mucho que hayas podido estar presente hoy día. Verónica, con la palabra. Sí, muchas gracias, Luis, por tu participación. Ha sido un evento muy importante y esperamos que la información haya sido de utilidad para los asistentes y para quienes verán la grabación en diferido. Muchas gracias por su grata compañía y muy buenas tardes. Nos conectamos a las 7 con Genaro Arriagada.